el verso número 1. Déjeme se lo coloco ahí en pantalla. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Creo que quedamos allí, sí, porque, bueno, no, creo que alcanzamos a leer, si no estoy mal, el verso 5. De todas maneras, leámosla. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, y leo el verso 6, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me regreso al verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces estamos mirando cómo este verso habla de protección. Escúcheme eso. De protección de parte de Dios para quién. De protección de Dios para el creyente. Al creyente Dios lo tiene protegido completamente. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El verso número 5, que es con el que continuamos, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y luego dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, estábamos diciendo que Dios, Él ha prometido colocar un cerco de protección en derredor del creyente. Y nosotros nos alegramos de saber que Él es nuestro Dios y que el propósito de Dios es proteger nuestra vida. Sin embargo, el día sábado yo les hacía mención de algo que de pronto alguien pudiera decir, hermano Jairo, pero yo hay algo que no entiendo, y es que ahí habla de protección, pero pues entonces, ¿qué significa eso? Que uno no va a tener ningún problema, uno no va a tener ninguna dificultad, porque si hay una protección tan grande, pues tiene que ser que entonces no hay, digamos, como algún peligro que el creyente pueda vivir. Pero entonces viene y dice, pero entonces hay una contradicción. ¿Por qué razón? Porque alguien dice, hermano, pero yo sí me enfermo, yo sí tengo problemas, yo sí tengo dificultad. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo no estoy en Dios. Significa de que Dios a mí no me ha cumplido su palabra. O significa que sí, que esas promesas no son para mí. O sea, viene, créalo, viene el interrogante que muchos se hacen. Y dice, hermano, entonces, ¿qué está pasando con mi vida? Entonces, algo que quería precisamente, les dije que hoy seguro hablamos un poco acerca de ello, es que nosotros, aunque tengamos todas estas promesas de parte de Dios, debemos de saber que no podemos limitar las promesas de Dios a un campo físico. Recuerde que para el pueblo de Israel, las promesas que a ellos se les dieron eran promesas terrenales, eran promesas, digamos, en lo material. Sin embargo, nosotros estamos ahora, decimos, en una nueva dispensación, de un nuevo tiempo acá, el tiempo de la gracia. Y para nosotros ya no se nos habla de una ciudad a nivel terrenal, sino que se nos habla de una ciudad celestial. Y se nos habla de mayores y mejores promesas. Ya eso es lo que ahora nosotros en el Señor tenemos.
Entonces ya no se trata de una protección física, pudiéramos decirlo, aunque muchos hemos experimentado esa protección a nivel físico, pero se trata más bien de una protección espiritual para nuestra vida. ¿Sí ven? Y ahora, ¿qué es preferible? Te dice, bueno, yo tengo para escoger, si a mí me dieran a escoger, ¿qué es preferible? ¿Seguridad física o seguridad espiritual? ¿Sí? O sea, usted puede decir, hermano, listo, que yo no me enferme, que no vaya a sufrir ningún accidente, que bueno, que todas las cosas en mi vida salgan bien, pero perderme eternamente, o más bien tener dificultades, y aunque vengan enfermedades, y aunque vengan problemas, y aunque vengan adversidades, pero tener la confianza de que Dios me va a ayudar y me va a hacer perseverar hasta el fin. O sea, nosotros, por eso le decía, nosotros estamos en un tiempo donde las promesas son mayores y son mejores. Porque si no, hermano, créalo que si usted no entiende lo que es el propósito de Dios, vuelvo y le digo, se va a terminar confundiendo. Incluso otros van a también a afectarlo a usted, porque cuando lo ven pasar por un problema, lo ven pasar por una dificultad, algunos van a decir, eso es que el hermano anda mal espiritualmente, y bueno, y por eso le suceden estas cosas. O de pronto alguien va a decir, no, es que Dios lo está reprendiendo, eso es que tiene pecados ocultos, y por esa razón el Señor lo reprendió. O sea, hermano, nosotros debemos de saber que eso no es así. Debemos de saber que estas promesas, ellas pasan es a un plano espiritual en nuestra vida. Entonces, toda esta protección que Dios nos está dando, ¿le está dando a qué? A nuestra vida espiritual. Por eso usted ve que los apóstoles, algo que la gente dice, pero bueno, los apóstoles, ellos oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban, ¿cierto? Dice, amén. Ellos oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los apóstoles nunca se enfermaron. Ellos yo creo que no enfermaban porque, miren, si sanaban a otros y colocaban sus manos sobre otro y los demás se sanaban, pues entonces yo creo que ellos también oraban por ellos, o entre ellos oraban por ellos mismos y se sanaban. Entonces, sin embargo, usted cuando va a la Biblia, usted encuentra de que aún ellos se enfermaban, aún ellos tenían dificultades. Hay un pasaje en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Mire lo que les dice en este verso. Dice 2 Corintios 11:29. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, mire lo que pregunta él. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿será que solamente a usted le sucedió? O sea, ellos también, hermano, ellos también se enfermaban. Ellos también tenían dificultades. Y escúcheme esto en esta mañana. Y ellos también le hacían peticiones a Dios. Y Dios les decía que no. ¿Sí ven? O sea, no solamente a nosotros, porque usted dice, hermano, es que yo le clamé a Dios y le pedí que me respondiera y Dios me respondió. El problema fue que me dijo que no. Y yo estaba esperando era que me dijera que sí. Sin embargo, se puede ver de que aún a ellos el Señor también les decía que no. Y el apóstol Pablo es un caso de eso. Él dice que él le ha rogado a Dios y hay una petición que se la ha hecho a Dios y Dios le ha dicho que no. Y él le ha insistido, dice, y 3 veces le he pedido, o sea, como quien dice, le pedí la primera y me dijo que no. Así que usted tampoco es el único que le insiste a Dios cuando usted ya sabe que Dios le dijo que no. Pero él dice, y volví y le pedí, y volvió y me dijo que no. Y luego volví y le pedí, y volvió y me dijo que no. ¿Sí? Entonces, mire que no es solamente a usted o a mí a quien nos acontece eso, sino que, hermano, incluso a ellos también les pasaba. Que alguien ve a otro enfermo y
Y entonces empieza a decirle, no, es que seguramente es que usted no tiene fe. No sé si le ha pasado. No, es que eso es que no tiene fe, le hace falta la fe. Porque si tuviera, es que hermano, si tuviera fe, no es que tiene que ser que tiene muy poquita fe. Y Pablo, no, él tenía la fe. El problema no era la fe, el problema es que la respuesta era que no. ¿Sí? O sea, ya se le dijo, o sea, sí se le respondió, pero lo que pasó es que se le respondió que no. Entonces, nosotros debemos de saber que estas situaciones se dan. Por eso, por allí, si no estoy mal, es el apóstol Pedro, el que dice que no se asombren como si alguna cosa rara. Sí, porque a veces vemos los problemas, los vemos como, hermano, como es que algo raro, algo que no sé, que eso, ¿por qué no sucedió? No, son cosas que hermano, le suceden a todo creyente. A eso que tú estás viviendo, otros también que han sido fieles a Dios, otros que han amado a Dios, otros que también han puesto la confianza en el Señor, pero también les ha acontecido. ¿Sí? O sea, usted no es el único el que ha tenido problemas. Entonces, volvemos al Salmo 91, entonces viene la pregunta, hermano. Entonces, ¿cuál es esa protección que Dios a nosotros nos da? ¿Cuál es esa protección? Vea, esa protección nosotros la encontramos precisamente en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Roma, la carta a los romanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8, el verso 28, déjeme, me paso para allí un momento. Romanos capítulo 8, el verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esa protección de la que está hablando el salmista, en el caso del creyente, no significa de que Dios no le va a permitir pasar por esas dificultades. No, los terrores van a venir. O sea, la noche va a venir. O sea, él va a ver la oscuridad. ¿Sí? O sea, de lo que está hablando el salmista allí es más bien de la confianza del creyente, de que a pesar de todas esas situaciones, él tiene su confianza en Dios. Él está tranquilo. Su corazón está tranquilo en Dios. Y ahora, ¿y por qué está tranquilo? Aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque es que, hermano, él sabe que todo lo que venga se termina convirtiendo en una bendición. Por ejemplo, déjeme le coloco un ejemplo. Hay creyentes que han tenido enfermedades que, hermano, esa enfermedad llegó fue para llevárselo. Problemas que le llegaron de quedarse sin empleo, de quedarse, bueno, decimos por aquí, con las manos cruzadas. Y esa situación que usted dice, hermano, pero ¿por qué si le soy fiel a Dios? Y el otro dijo, ahí hasta diezmo, hasta soy muy juicioso en mis diezmos. Pero ¿por qué se viene esta situación? Y entonces, pero luego de que la vive, luego de que es procesado allí, se da cuenta de que esa situación le llevó y se le convirtió en una bendición para su vida. ¿Por qué razón? Porque lo llevó a confiar en Dios, porque lo llevó a creerle a Dios, ¿sí? Lo llevó a eso, a poner su confianza en Dios y que su fe en Dios creciera. Por eso es que el diablo él mismo a veces se confunde y él dice, yo no sé si a este creyente hago que le lleguen más problemas,
le causo como más dificultad en su vida, o dirá hasta el diablo, mejor lo dejo quieto, hasta prefiero es como dejarlo quieto, porque entre más problemas tiene, más se acerca a Dios, más experiencias tiene con Dios, y luego hasta más testimonios tiene para contar. ¿Por qué razón? Porque él ve la gloria de Dios, porque él ve el poder de Dios en su vida. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todas estas situaciones, problemas de enfermedades, de escasez económica, de cantidad de cosas que nos suceden a todos los seres humanos. En el caso del creyente, se convierten en bendición. Dice que ayudan a bien. O sea, le ayudan y le son de provecho para su vida. ¿Sí? Pero él tiene que hacer una explicación. Es decir, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque usted me va a decir, hermano Jairo, pero es que yo conozco. No, pero espera un momentico. Es que esto se cumple es en aquel que vive según el propósito de Dios. ¿Sí? Y dice el verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a eso? Entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted me preguntaba acerca de la protección. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿qué pasó con la protección? Aquí usted la encuentra. Si Dios es por nosotros, hermano, la protección del creyente es que Dios está por nosotros. ¿Sí? Estaban en la guerra y de pronto los que están en guerra y estos enfrentándose a estos otros, pero de pronto llega un ejército mayor, un tercer ejército, más fuerte, mejor armado, mejor equipado, todo lo que quiera. Pero entonces viene la pregunta, ¿y usted de parte de quién viene? O sea, usted viene de parte de nosotros, usted viene de parte del enemigo. Porque si viene de parte del enemigo, estamos perdidos. Pero si viene de parte de nosotros, pues viene es a darnos alivio, a respaldarnos, a pelear por nosotros, por nuestra causa. ¿Sí? Entonces, yo lo que debo de saber es eso. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Por qué dice que si Dios es por nosotros? Porque si Dios, o sea, Dios va a ser por nosotros, mientras que para otros va a ser contra otros. ¿Sí? Le explico eso. Es por esta razón, escuchen, es por esta razón que a usted no le conviene meterse con un hijo de Dios. O sea, esta es la razón por la que a usted no le conviene meterse con un hijo de Dios. Llámese pastor, llámese líder, llámese como se llame. Así sea, déjeme usar esos términos. Haga de cuenta que hoy es festivo. Así sea esa ancianita, esa viejita ya, que usted cree que no es nadie, usted cree que es, para usted de pronto usted le tenga de cualquier manera, pero a usted no le conviene, escúcheme eso, a usted no le conviene meterse con un hijo de Dios. Y usted, hermano, ¿y por qué no? Porque es que ese hijo de Dios tiene a alguien que lo defiende a él. Hay alguien que está de parte de él. De pronto usted lo verá allí como que muy débil, como que no tiene, como que no puede. Pero hermano, el Hijo de Dios, él tiene al Dios Todopoderoso que está de parte suya, que lo defiende, que pelea por él. Por eso, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros. Hermano, entienda, usted se levanta contra su pastor. ¿Y qué tal que Dios esté defendiendo a ese pastor? ¿Y qué tal que la Biblia dijera,
no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Qué tal que la Biblia lo dijera? Ustedes me dicen, no hermano, no es que qué tal, es que eso yo lo he leído en la palabra de Dios. ¿Sí ven? Entonces, si Dios es por nosotros, viene la pregunta, ¿quién contra nosotros? Mire la confianza que tiene. O sea, usted me pregunta, hermano Jairo, ¿qué pasó con la protección del Salmo 91? Pues hermano, la protección nosotros la tenemos, porque Dios pelea por nosotros. Escúcheme eso. Ya, esto es importante que lo tengamos claro. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 32, dice el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y viene una pregunta. Dice, ¿cómo? O sea, hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí ven? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? O sea, si nos dio lo más precioso, dice, ¿cómo no nos va a dar el resto? Oiga, qué bonita la palabra de Dios. Yo creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. O sea, si nos dio la salvación en Cristo, si nos dio la vida en Cristo, dice, ¿cómo no nos dará también con Él? Dice todas las cosas. Entonces, yo debo de saber que Dios tiene muy buenas intenciones para con sus hijos. Por eso le decía, no se meta con un hijo de Dios, más bien conviértase en un buen hijo de Dios. Mire lo que dice el verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Hace la pregunta. Dice, Dios es el que justifica. ¿Sí? Entonces, por eso el sábado decía el hermano Wilson, hay quienes viven juzgando a los demás y juzgándolos según caprichos hasta propios, que la persona se le ocurrió, que otro vino y señaló y mintió y calumnió. Y hermano, hay quienes son buenos para creer en calumnias y a eso sí le creen, y a lo último ya ni quieren que le demuestren lo contrario, porque pues ya se convenció tanto de la mentira que ya cuando alguien dice, venga, le demuestro que eso no era cierto. No me interesa. Yo quiero quedarme con la mentira porque ya la regó también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, hay una declaración. Dios es el que justifica. ¿Sí ve? Entonces, por eso es que ser hijo de Dios, hermano, eso es algo grande. Es un privilegio. Verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? A ver, ¿quién es el que viene a condenar, a señalar, a menospreciar? Dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. O sea, Cristo es el que pagó por él. Usted va a condenar, hermano, no se preocupe, cuando usted está condenando ya el Señor vino a pagar por aquel a quien usted tal vez condena. En una iglesia había unos hermanos allí de la junta local que no querían dejar que un hermano o una hermana, no recuerdo quién era allí, pero no le querían dejar servir en la iglesia. Y entonces, llegó el pastor y dijo, vamos a poner a servir a Juliano de tal. No, hermano, a él no le puede. ¿Cómo así? Él es de mal testimonio. No, mira que él es de buen testimonio. O sea, él es un hombre fiel en la iglesia. Bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Entonces, si lo es, ¿por qué no se le pone a servir? Y alguien dijo, no, hermano, es que antes de él ser creyente, él aquí, o ella de ser creyente, antes, aquí en el barrio, él era de muy mal testimonio. En ese tiempo, esa persona hizo muchas cosas y ahora, pues imaginen, nosotros ir a ponerlo a servir. Entonces, hermano, pero por eso el pastor preguntaba, pero es que ahora, después de que se convirtió, no, después de que se convirtió él anda bien, pero es que era antes. Entonces, ¿quién es el que condenará? Ya Cristo pagó, Cristo es el que murió, Cristo fue el que pagó por esa persona. Dice, más aún el que también resucitó. Dice, el que además está a la diestra de Dios. E incluso dice, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que por eso no podemos
pasarnos a ese plano de juez. Imagínense, algún día, ojalá les pueda dar la enseñanza acerca de la unicidad. Una de las cosas que usted ve que le van a parecer curiosas en la Biblia es que el Señor Jesús dice que el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, eso dice la palabra. ¿Cómo así? ¿Pero acaso Jesús no es el Padre también? Sí, pero eso tiene su razón de ser. Usted se va a Apocalipsis capítulo 5 y encuentra un libro con un juicio para la tierra. Lo encuentra allí, hay alguien que está sentado en el trono y hay un libro allí, pero nadie puede mirar el libro, ni tocarlo, ni nada de ello. Y entonces y uno dice, ¿y por qué el que está sentado en el trono no? Y entonces, y hasta que aparece el Cordero, y el Cordero es digno de ello. ¿Sí? El Cordero, él sí es digno de tomar el libro. Y entonces, y la razón, ¿y por qué el Cordero es digno? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, ni Dios tomó el juicio como Dios. Escúcheme eso. Dios no quiso juzgar, él como Dios, porque seguro que él dice, yo lo juzgo. Y ustedes van a decir, claro, usted, claro, como usted es Dios, allá usted en su divinidad, en su gloria, usted no nos entiende, tal vez el ser humano diga. Pero entonces ahora viene él mismo, pero viene como hombre y ahora como hijo. Y ahora como hijo aparece el Cordero y dice, ahora el Cordero sí es digno. Pero usted se fija, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es ese corderito que apareció allí? Dije que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, en él está la plenitud de Dios. ¿Sí? Pero pues viene, claro, como Cordero. Entonces el Padre a nadie juzga, sino que, escuche eso, todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, pero hablándose de él en su manifestación en carne. O sea que usted y yo, ¿dónde quedamos ahí? Todo el juicio, imagínense, no, ni siquiera Dios, como Dios dijo, voy a juzgar, sino que dice, todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Sí? ¿Y sabe por qué se lo dice? Por cuanto es hijo de hombre. Por eso no está hablando de una divinidad. Está hablando de él en su manifestación en carne. Dice, ¿y por qué? Dice, por cuanto es hijo de hombre. Alabanzas al Señor. En algún momento, ojalá tengamos la oportunidad de explicar acerca. Eso tiene que ver con la unicidad. Porque algunos van a Apocalipsis 5, se me acabó el tiempo, algunos van a Apocalipsis 5 y ellos creen que eso que ven allí son divinidades, y entonces están viendo al uno y al otro, entonces pueden asumar, se ve, aquí hay uno y aquí hay otro, aquí tengo a 2, pero no se dan cuenta de que el que está sentado en el trono y el Cordero son el mismo. Por eso usted termina de leer el capítulo y se le da al Cordero la misma alabanza, la misma adoración que en el capítulo 4 se le estaba dando al que estaba sentado en el trono. Y aunque usted está viendo a 2, pero allí termina el capítulo 5 de Apocalipsis con que se postraron y adoraron ya no a 2, sino al que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo así que al que vive? Si me estaba hablando de 2. Sí, pero es que tanto el que está sentado en el trono como el Cordero son el mismo. Entonces, hermano, ¿y cómo sucede eso? Es que usted no está viendo nada literal. Juan estaba teniendo una visión y algunos creen que todo lo del Apocalipsis es literal, ¿no? Pues, entonces, por eso algunos dicen, no, eso es fácil cuando venga el enemigo allí, porque la Biblia dice que tenía cuernos, y algunos, y se quedan mirando, este no tiene cuernos, este no es, y entonces, y tenía cabezas, no, este no es. Y no se da cuenta que todo eso realmente es simbólico. Les digo, en algún momento, si Dios lo permite, lo estudiaremos.